Pero sin duda, los ojos siguen puestos en las zonas duramente golpeados por ese terremoto de 7.4 grados hace una semana. Siguen creciendo el número de víctimas y muchas preguntas en torno al número de heridos, desaparecidos, Jenny, porque aquí hay unos datos frente a lo más reciente entregado por las autoridades. 304 personas fallecidas, 4.548 heridas, 426 desaparecidas, 356 personas rescatadas, 134.342 viviendas averiadas, 29.554 destruidas, 308 centros de salud afectados y 3.443 centros educativos afectados. Pero aquí es donde viene la pregunta que muchos se están haciendo, Jenny, y es, ¿por qué hay unas cifras que da la UNGRD, otras que da Medicina Legal, unas que da el presidente Abelardo de la Espriella? ¿Cuáles son las cifras que realmente a esta hora son las oficiales y que representan eso? La oficialidad y, por supuesto, el número que debe en este momento representar realmente la cifra de víctimas. Así es, Juan Diego, pues mire, las cifras las vamos a ver en pantalla en algunos instantes, pero a la pregunta que usted menciona específicamente sobre qué pasa con Medicina Legal y, por ejemplo, con la UNGRD, hablamos con el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, quien explicó básicamente, Juan Diego, que hay dos estadísticas. Ellos manejan las cifras de desaparecidos y las cifras de fallecidos. En el caso de los fallecidos se señala que hay una dificultad específicamente por unas demoras. ¿Qué es lo que pasa, Juan Diego? Cuando están recuperando los cadáveres de las zonas de los escombros, donde hubo obviamente la repercusión de los terremotos, y mientras llegan como tal a Medicina Legal hay una demora, por lo que en ocasiones las entidades territoriales, es decir, alcaldías, gobernaciones, secretarías de salud y demás, reportan estas cifras y hay esa demora entre lo que tiene Medicina Legal y lo que tiene, como por ejemplo, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Específicamente dice el director que puede haber esa diferencia por ese retraso, por ese tiempo que pasa entre que recuperen el cadáver y posteriormente lo lleven a Medicina Legal, y las entidades territoriales reportan esas cifras iniciales porque obviamente en las zonas hay médicos que dictaminan que están muertos. De otro lado, con el tema de los desaparecidos, hay diferentes listados que están llegando también de las alcaldías, de las gobernaciones y demás, y de las secretarías de salud. Pero, Juan Diego, estas cifras también se actualizan constantemente. ¿Por qué? Por ejemplo, en pantalla ustedes pueden ver 348 personas desaparecidas, aparecidos vivos 194 y sin vida 88. Esto se actualiza constantemente. El fin de semana teníamos más de 400 y esto se relaciona, Juan Diego, porque muchas de ellas o aparecen dentro de los cadáveres o son recuperados con vida. Pero, ¿qué dijo el director de Medicina Legal? Él explica qué es lo que está pasando en este caso. Nosotros unificamos los datos de los fallecidos de los cuerpos que nos está llegando por parte de las autoridades. Puede existir diferencia entre el dato que tenga Medicina Legal y cuando se están rescatando los cuerpos, porque hay una demora entre el rescate del cuerpo y la llegada a Medicina Legal. Específicamente, el director de Medicina Legal dijo que se va a contactar con el Ministerio de Salud para que sea solamente esta entidad, la autoridad forense, la que entregue los resultados en cuanto a personas que fallecieron y que fueron identificadas. 12 minutos, eso es, por lo menos por ahora, lo que corresponde a la explicación que se da de por qué no corresponden las cifras que a veces da una entidad y otra, pero definitivamente hay que creerle esa Medicina Legal, que es la entidad que en últimas hace todo el proceso real de identificación de los cadáveres y al mismo tiempo pues es la que va determinando cuántas personas realmente no han podido identificarse. Además que utilizan la lofoscopia, que es identificar a través de las huellas dactilares y de los registros de la registraduría, valga la redundancia, es muy importante y él nos explicaba eso también. 8 días después del terremoto, la emergencia no termina en Cali. Los equipos de búsqueda y rescate continúan removiendo escombros, revisando también las estructuras y acompañando a las familias que todavía esperan noticias. El último balance allá en esa ciudad: 132 muertos, 1.485 heridos y 88 personas rescatadas. Erika Rebolledo.
Estamos en el edificio Vanessa, uno de los 4 puntos donde continúan las labores de búsqueda y recuperación de personas que podrían permanecer bajo los escombros. Los equipos trabajan con maquinaria y de manera controlada mientras las autoridades piden a la comunidad no acercarse a esta zona por el riesgo biológico que existe. Desde este lugar ya han sido recuperadas al menos 11 personas fallecidas. En estas labores participan los bomberos, el ejército, equipos de rescate de diferentes regiones del país y también organismos internacionales que siguen aquí apoyando esta emergencia. El capitán Francisco Javier Díaz, comandante de los bomberos de Cali, nos entregó detalles de cómo avanzan las operaciones. Viene un proceso donde los rescatistas tienen la posibilidad de levantar placas y llegar a los fallecidos. Pero hay sitios, en específico uno de los sitios donde la piscina no permite la recuperación del cuerpo. Esto ya requiere un proceso de demolición, lo que es ya de ingeniería y de maquinaria, porque no es posible llegar a las personas. Hay milagros, en todo esto hay milagros. Por eso estos procesos de recuperación ya son muy prudentes también, porque es muy posible que en medio de las placas encontremos a alguien. El milagro puede existir, el milagro se puede dar, pero identificado no están las personas con vida. Y mientras los equipos siguen trabajando, el balance sigue siendo doloroso. En Cali ya son más de 130 personas fallecidas. Por supuesto, estos números van a seguir cambiando a medida que avanzan las labores de búsqueda y recuperación, así como de remoción de escombros. Y hoy, cuando se cumplen ya 8 días desde esta tragedia, detrás de cada cifra siguen estando las familias que esperan respuestas y que enfrentan el dolor de no saber qué pasó con sus seres queridos. Pues Erika, a propósito de esas labores de recuperación en Cali, el secretario de Gestión del Riesgo del Distrito, Ricardo Peñuela, confirmó en las últimas horas que ya fueron recuperadas las 5 personas que permanecían bajo los escombros del Hospital Universitario del Valle. Eso fue lo que dijo el secretario de Gestión del Riesgo de esa ciudad. Bueno, en el momento teníamos 5 cuerpos que fueron los que pudimos recuperar efectivamente. Ahí teníamos unas dificultades, sin embargo, con toda la ingeniería y con todos los soportes que tuvimos, pudimos hacer esta recuperación.